es para tratar de contener un poquito el malestar nomás, pues. Sí, es eso. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene otra duda? Hasta ahora vamos a pasar como a la ansiedad. Entonces quiero saber si alguien tiene otra duda respecto al estrés. ¿No? Ya. Vamos a seguir entonces. En cuanto a la ansiedad. Voy a silenciar un micrófono que está abierto. Ya, están todos cerrados. Se ve como Inception eso. Ya. En cuanto a la ansiedad. ¿Qué sintomatología encontramos dentro de la Cuando ansiedad? quieres. Ah, ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿No? Ya. ¿Qué sintomatología encontramos en la ansiedad? Ya en la ansiedad misma. Bueno, la ansiedad contrae, ¿cierto? O sea, conlleva sensaciones de nerviosismo, de agitación o tensión, ¿ya? Constantes. De pronto nosotros no nos estamos dando cuenta de que nuestro cuerpo se está sintiendo nervioso, ¿cierto? O agitado. Pasa nomás. También está esa sensación de peligro inminente, de pánico o de catástrofe, de que algo malo, muy malo pueda pasar. El aumento del ritmo cardíaco, el corazón responde mucho a la ansiedad. La sensación de debilidad o cansancio, sin motivo aparente. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Tener problemas para conciliar el sueño. Padecer problemas gastrointestinales y tener dificultades para controlar las preocupaciones. ¿Ya? La ansiedad se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta también dermatológicamente en algunos casos, pero no tiene tanto impacto como lo tiene el estrés manifestado dermatológicamente. También mucho el tema del ritmo cardíaco y de las taquicardias en sí. La ansiedad viene, ¿cierto?, acompañada de taquicardias e incluso estando acostado te pueden dar taquicardias. Puedes sentir que has corrido mucho, pero no, estás acostado y sientes esta taquicardia de todas maneras, ¿ya? El corazón responde mucho también a las emociones predominantes, ¿ya? Y cuando hay preocupación, hay obviamente una agitación frente al corazón. Hay otros síndromes que les pasa al corazón a través de los estados de ánimo, como el síndrome de Tokotsubo, que es el síndrome del corazón roto, donde el corazón, después de que el sistema percibe de que la persona está muy depresiva, ¿cierto? Muy afligida, muy apenada por algo, el miocardio tiende como a desgastarse. Entonces, al momento de hacer un electrocardiograma, pareciese de que en el electrocardiograma hay registro de que hubo en ese corazón algún infarto en el miocardio, siendo que no ha pasado nunca, sino que la persona literalmente, por así decirlo, se le rompe el corazón de pena, ¿cierto? Porque el corazón le reacciona así. Se llama el síndrome de Tokotsubo, para que lo googleen por ahí. Ya, la ansiedad también tiene problemas de conciliación del sueño. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que pasa por el mal que tiene el ser humano de ponerse a pensar antes de dormir. Hay gente que no lo tiene. He visto que hay mucha gente que tiene esa capacidad de poder apoyar la cabeza en la almohada y dormirse al tiro, así, Z. Y la mayoría de las personas no la tienen. La mayoría de las personas tiende como a tener mucho sueño, pero igual cuando apoyan la cabeza en la almohada alcanzan a pensar algo, ¿cierto? A pensar un poco. Entonces, la ansiedad misma, de alguna manera, aprovecha estos espacios de mente en blanco que uno tiene para poder meter ahí el pensamiento ansioso o el pensamiento recurrente y arruinarnos, entre comillas, la conciliación del sueño. ¿Ya? La sensación de debilidad y cansancio sí pasa constantemente y de pronto uno se levanta y ya está cansado. Ya como que se devuelve a la cama, ¿no? Porque no quiero como afrontar, entre comillas, lo latoso del día. ¿Ya? Es básicamente eso. Me predispongo ansiosamente a que voy a tener un mal día, a que me va a ir mal en la pega o en el colegio, qué sé yo. ¿Y para qué? Entonces viene esta sensación ansiosa, ¿cierto? El problema de la debilidad y el cansancio. Ahora, hay dos ansiedades conocidísimas, que es el trastorno de ansiedad generalizado, que se caracteriza, como dice acá, por una ansiedad y preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos o incluso asuntos comunes en la rutina innecesarios. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes
físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión misma, ¿ya? Y a la larga es esta gente que ya se pone ansiosa por todo. O sea, alguien camina más lento que él en la calle y lo adelantan enojado así. O se enojan con el que está delante de la caja del supermercado, ¿cierto? Y cosas muy puntuales que como que los prende. Son como llamitas. Uno dice, oye, tiene la mecha corta, pero en realidad no es que esté teniendo al ver la mecha corta. Lo que pasa es que tiene un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Ya? Entonces está como necesita que todo corra rápido, funcione rapidito y es muy común, ¿ya? Y está el trastorno ansioso de pánico, que implica episodios repetidos de sensaciones de ansiedad o miedo o terror que alcanzan como un pic, ¿cierto? Que es como lo que se le podría llamar la crisis de pánico o el ataque de pánico. Y pueden tener sensaciones de catástrofes inminentes, dificultades para respirar, dolor en el pecho, latidos rápidos y fuertes, como aleteos también, que son como palpitaciones cardíacas, y estos ataques de pánico pueden provocar que a la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido, porque igual uno después de una crisis de pánico queda en shock. ¿Ya? ¿De dónde viene el nombre pánico? ¿Por qué se le conoce como crisis de pánico? Bueno, pánico es como una palabra griega. Pan, pan es una palabra o un nombre, ¿cierto? Que se le daba a unas especies como de sátiros que habían en la antigua griega, que eran como una especie de demonios libidinosos que existían. Y el dios de estos demonios, para los griegos, era Pan. Y Pan era como el diablo, entre comillas, o como una especie de demonio. Entonces, cuando alguien tenía como una crisis de pánico, en la antigua Grecia no sabían que se llamaba así, la gente los tenía, ¿no? Entonces venían con esta sensación de que se quería morir, de que había terror frente a la muerte, que no podían respirar, qué sé yo, bla, bla, bla. Los griegos pensaban de que Pan, el dios, estaba adentro de esta persona como poseyéndola, entre comillas. Entonces él estaba teniendo un ataque de pánico, ya que era como un ataque interno descontrolado. Entonces desde ahí que viene esta idea eh, de que viene el nombre de crisis de pánico, del dios Pan, un demonio antiguo que pensaban que a la larga las personas que tenían crisis de pánico en realidad no estaban así, sino que tenían una posesión encima. No era así, estaban teniendo una crisis de pánico, que conlleva mucho a la sensación de ahogo. Hay gente que tiende como a tomarse el cuello cuando está en crisis de pánico y como a tratar de masajeárselo porque sienten que no pueden respirar, que no pueden tragar saliva, de que los están estrangulando. Eh, la sensación de muerte constantemente presente, de que aquí se acaba todo prácticamente. Dolores en el pecho por la misma dificultad para respirar o una descoordinación del diafragma, entonces al respirar me duelen las costillas, ¿cierto? Etcétera. La crisis de pánico es una cuestión que no se le recomienda a nadie porque es súper denso, uno transpira demasiado, eh, se le seca mucho la boca y de alguna manera uno igual queda marcando ocupado, como que uno se pone a pensar y dice ya me pasó esta cuestión, pero tengo que procurar de que no me vuelva a pasar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tips podemos encontrar para poder manejar estas cosas? ¿Ya? Lo importante es que sepamos identificar para poder manejar. Para el estrés, en cuanto al estrés, es importante que nosotros reconozcamos que hay cosas que no se pueden cambiar. Y eso es parte de una maduración psicológica y emocional súper grande. ¿Ya? Hay que comprender que hay cosas que no se pueden cambiar. Pero también hay que aceptar que no se pueden cambiar ciertas cosas y hay que dejarlas ir. O sea, no es solamente esta idea de que no puedo cambiar esto, pero me voy a quedar viviendo esto, sino que no puedo cambiarlo y como no puedo cambiarlo, tengo que dejar que eso se vaya, ¿cierto? Por ejemplo, no puedo cambiar el hecho de que se debe conducir durante la hora pico, ¿cierto? O la hora punta. Pero puedo buscar maneras de relajarme en el trayecto, como escuchar un podcast o un libro o escuchar un disco, ¿cierto? O sea, ya sé de que de vuelta a la casa me voy a comer un taco de 1 hora. Sé que me puede pasar eso. Pero como sé que no lo puedo cambiar y no tengo otra ruta para hacerlo, trato de hacerme un panorama para hacerlo más llevadero. O sea, ya asumir que hay cosas que no puedo cambiar. Evitar las situaciones estresantes. Y eso es conocimiento propio. Sé que hay cosas en la vida diaria que uno no puede evitar hacer, ¿cierto? O no puede evitar afrontar. Hay que hacerlo igual. Cuando uno tiene un pésimo jefe, tenéis que saber de que igual tenéis que convivir con él en el día a día. No lo quiero hacer, ¿cierto? Entonces, como no lo quiero hacer, trato de evitarlo al menos. De
no tener tanto contacto con él, o no ir a meterme ahí, o que si me invitan a algún lado donde va a haber una persona que a mí me estresa, que me carga cuando lo escucho hablar, no voy. Ya evito estresarme, es eso.